베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 eran 있는 más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la palabra 간절한 con toda 마음으로 solicitud, 말씀을 받고 escudriñando 이것이 cada día las 그러한가 하여 escrituras para ver 날마다 si estas 성경을 cosas eran 상고함으로 así. Así 그 que 중에 creyeron 믿는 muchos de 사람이 ellos 많고 y mujeres 또 griegas sin 헬라의 opción, y 귀부인과 no 남자가 pocos hombres. 적지 아니하다. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 온 천하 만물 우러러 다 주를 찬양하여라. 할렐루야 할렐루야. 저금 빛나는 밝은 해, 저금 빛나는 밝은 달, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 힘차게 부는 바람아, 떠가는 묘한 구름아, 할렐루야 할렐루야. 저돋는 청한 아침에, 젖이는 고운 저녁놀, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 너 선한 마음 가진 자, 남 용서하며 살아라. 할렐루야 할렐루야. 고통과 슬픔 지닌 자, 내 근심 주께 맡겨라. 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 주의 받은 마음이라 다 굴어 경배하여라. 할렐루야 할렐루야. 성삼위일체 주님께 존귀와 영광 돌려라. 주를 찬양. 할렐루야 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 하나님 아버지, Padre Dios, te agradecemos por llamarnos como quienes glorifican tu nombre. Ayúdanos a no olvidar que hemos sido llamados por tu gracia y ser santos que sirven con fidelidad. Y al entregar este culto, ayúdanos, Señor, a entregarlo en espíritu y en verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
천국으로 화하도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함 받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라 내 마음속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함 받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 높은 산이 거친 들이 조만이나 궁궐이나 내 주의 손 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함 받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 이 시간 예수의 보혈 En esta hora dependemos de la sangre del Señor y tengamos un corazón de arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, sino que nos has dado la oportunidad y tenemos esa misericordia tuya de venir nuevamente delante tuyo. Padre Dios, te damos gracias porque nos has llamado y, Padre Dios, tenemos esa responsabilidad que viene con ello, Padre Dios, pero nosotros hemos olvidado y menospreciado esa responsabilidad y ese deber que nos has dado. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, cada día nosotros podamos venirnos y arrodillarnos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a no seguir nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos, sino ayúdanos, Señor, a solamente mirarte a ti y así poder sostenerte, y ayúdanos, Señor, a poder glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, que a través de este culto nosotros podamos volver a ti y así comenzar nuevamente de ti, esa oportunidad que tú nos has dado. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque dentro de Jesús nos has separado y nos has amado y nos has llamado para recibir tu bendición, y te damos gracias por entregarnos este tiempo para entregar ese culto delante tuyo. Y ayuda, Señor, en esta hora, en este culto, podamos glorificarte y así tú puedas agradarte y puedas recibir nuestro culto. Ayuda, Señor, que dentro de nosotros podamos ser llenos de ese gozo y a través de ese gozo podamos asemejarnos a ti, tener esa vida que viene de ti. Padre Dios, tú que tienes esa gran misericordia, nosotros hemos sido renovados a través de tu misericordia. Padre Dios, nuevamente a través del pecado somos destruidos y tropezamos. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder ser aceptados por ti y ten misericordia constantemente por nosotros. Padre Dios, tú nos has dado la salvación y así dentro de tu salvación nos has separado de este mundo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a manifestar tu justicia y así vivir nuestras vidas. Padre Dios, tú has dicho que hasta el último momento tú buscarás a aquellos que sean fieles delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que todos nosotros así podamos ser personas halladas como fieles tuyos y así proclamar ese evangelio que nos has dado. Padre Dios, te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de entregar esta dedicación delante tuyo y ayúdanos, Señor, que esta dedicación es algo que nosotros deseamos entregar delante tuyo y ayúdanos, Señor, a poder ser lleno de tu esperanza y obra junto con nosotros y está junto con nosotros a través de ese proceso y así poder entregar esa dedicación que sea apta delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que solamente se ha manifestado tu justicia y no nuestra justicia. Obra con nosotros en esta dedicación. Padre Dios, también te queremos pedir por toda esa dificultad dentro de nuestra iglesia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder sostener ese llamado que tú nos has dado como tu iglesia. También te damos gracias porque nos has protegido hasta el día de hoy a nuestra iglesia en medio de toda esta dificultad. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener un solo corazón con el obispo, con tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, que así podamos vencer toda dificultad al tener un solo corazón junto contigo y tu obispo. Y así poder glorificar tu nombre. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser personas aptas delante tuyo, que tú, para que tú puedas obrar en nosotros y a través de esto has puesto al obispo para poder guiar nuestras vidas. Padre Dios, ayuda, Señor, que en esta hora a través de tu palabra y al manifestar quién somos nosotros, ayúdanos a tener ese corazón sincero y poder ser hallados al obedecer tu palabra. Padre Dios, también te hemos pedido por el obispo y al restar llevar tu palabra, darle saber el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra. Y ayuda, Señor, que esa palabra nosotros podamos llevarla hasta el final de nuestra fe y así ser fieles delante tuyo. Padre Dios, también dale tu gran poder y sabiduría al llevar el ministerio y ayuda, Señor, que cada momento en el ministerio tú puedas renovar su corazón y puedan tener tu consuelo y tu paz. Y ayuda, Señor, para que todas esas personas malas que han juzgado con sus pensamientos, quita todo esto. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, 하나님 앞에 en esta hora oramos por todas las personas que han venido con las ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de diezmo. Recuerda, Señor, a ellos y a todas sus familias. Y ayuda, Señor, que han confesado que tú eres el dueño de sus vidas y han entregado esa décima parte de sus ganancias. Y ayuda, Señor, para que la vida de ellos y sus familias puedan ser tuyas y bendícelos a ellos. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han llevado y cumplido esa promesa delante tuyo, ayuda, Señor, que sean fieles en ti y así ellos puedan ser hallados por ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de crecimiento. Recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos, sus familias, y que cada uno de ellos que han confesado y sabido de que tú has obedecido, has respondido a sus ofrendas y darle la bendición y guía a sus vidas. Y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Y ayuda, Señor, que cualquier lugar que ellos estén, guíalos en sus vidas. Y ayuda, Señor, para que tengan esa vida hermosa en la cual tú seas el Señor de ellos. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros con ofrendado delante de nuestro Señor. Que esa bendición en ustedes y en todas sus familias. 숲이 주는
우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra del día de hoy es titulada Dios, quien sirvo en mi espíritu. La palabra de Dios, Romanos 1, versículo 8 hasta el 10. Vamos a leer todos juntos. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Amén. En esta hora oremos todos juntos, que escucharemos la palabra, y por el obispo vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 오늘 이 말씀을 귀한 말씀을 우리에게 허락하여 주심을 감사합니다. 말씀을 듣는 우리 모두는 이 말씀을 아멘으로 화답하며 들을 수 있는 옥토와 같은 심령을 갖도록 도와주십소서. 원수의 방해를 이겨내며 생각의 방해를 이겨내며 오직 성령이 교회에 주시는 말씀을 소유하는 자를 낼 수 있도록 인도하여 주십소서. 이 시간에 그 말씀이 나를 향한 말씀임을, 나를 변화시키며 내게 요구하시는 말씀임을 하나님의 명령으로 듣게 하여 주시옵고, 또한 말씀을 증거하시는 감독님께 말씀의 영감과 능력이 충만케 하여 주셔서 성령의 그 말씀으로, 그 영감으로 증거하실 때 방해받지 않도록 인도하여 주시고 담대히 증거하시도록 도와주셔서, 이로 인하여 우리 교회는 이 말씀을 통하여 복을 얻게 하여 주시고 주시는 말씀이 우리 모두를 이끌어 나가는 귀한 생명이 되시도록 역사하여 주옵소서. 하나님의 놀라운 능력과 그 은혜가 우리 가운데 충만케 하여 주시옵소서. 도와주십소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Y en esta hora derrama a tu siervo tu gran poder, y en esta hora proclamar tu palabra. Obra junto con tu siervo, y de la misma manera, en esta hora al recibir tu palabra, yo, Señor, que todos nosotros podamos ser revestidos con tu gran poder y con tu gracia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio es la noticia del ardiente amor y la dedicación de Dios. Y además, el Evangelio es la voz con la que Él llama a las almas que ha de salvar, es decir, a esos corazones. Por lo tanto, podemos conocer también esta verdad, la parte verdaderamente valiosa del Evangelio. No es solo el hecho de la salvación, ni la razón o principios que la explican, sino que también el hecho de recibir el corazón del Señor, tener ese encuentro con su corazón, tener encuentro con Él y de poder amarlo. Y si continuamos con lo que habíamos visto la semana pasada, y hoy hablaremos de algo un poco más profundamente. En el párrafo anterior, el apóstol Pablo se presentó ante la iglesia de Roma e incluso reveló que el origen del evangelio que enseñaría era de parte de Dios. Y esto fue lo que él reveló, y asimismo, por tercero, también confirmó que los creyentes de la iglesia de Roma son aquellos que Dios ha apartado para sus obras santas. Y luego, un poco después,
de los versículos comenzará a explicar de manera plena los principios del Evangelio y esto comenzará desde el versículo 16. Pero antes de llegar a este versículo 16, el apóstol Pablo primero explica la situación en la que se encuentra actualmente en ese momento. Y no podía pues hablar directamente de ese tema pues primero sin antes mencionar la razón por la cual estaba enviando esa carta. Por eso desde el comienzo, o sea, el versículo 1 hasta el versículo 15, el apóstol Pablo explica el por qué decide enviar esta carta y incluso llega hacer pues la carta de Romanos y de esta manera, mediante de estas explicaciones, él revela de una manera amplia el motivo de su vida. Y hay cosas más importantes que la teoría. Y más adelante nosotros seguiremos compartiendo las enseñanzas teológicas del Evangelio que se encuentra en la carta de Romanos, pero hay algo que debe quedar muy claro dentro de nosotros antes de seguir más adelante. Yo, como alguien que está proclamando y testifica la palabra, he sentido una gran carga con respecto a este tema. Por eso hoy pensé que era necesario hablar de este tema. Y lo verdaderamente importante para nosotros no es solo la autoría teológica, sino que todo nuestro entendimiento acerca del Evangelio, de la salvación y de la gracia que el Evangelio trae a nosotros no debe quedar limitado en un plano meramente teórico. Y esa parte teórica es solo una de las caras de lo que el Evangelio nos está revelando a nosotros. No podemos decir que esto abarca todo el Evangelio. Del mismo modo, cuando el Evangelio no es transmitido como esa revelación que proviene de Dios, nos explica el trasfondo que viene este evangelio y esto de la misma manera es una cuestión muy importante. Y en otras palabras, aunque el conocimiento teológico es importante, hay algo lo cual es, podemos decir, mucho más importante que esto y es la relación personal entre Dios y nosotros. Esa relación entre Dios y nosotros, incluso la actitud que naturalmente debe manifestarse a través de esta relación, tiene una importancia aún mayor. Y es decir, la cuestión es esta. Nosotros estando delante de Dios, ¿será que realmente tenemos esa relación personal con Dios y tenemos ese encuentro genuino con Él? Si después de haber recibido el Evangelio estamos manteniendo esa relación con Dios o no. Y eso es lo que les estoy diciendo, lo que es importante. Y lo que es verdaderamente importante para nosotros no es aprender un método, un procedimiento para obtener la salvación. Tenemos que hacer esto o eso no se debe hacer, sino debemos preguntarnos si bajo el cielo vivimos hoy en una relación auténtica con Dios o no. Si nosotros tenemos esa comunión continua y real con el Dios vivo en medio de nuestra realidad humana, si en nuestra vida seguimos con esa comunión con Dios o no. El Evangelio no trata simplemente de conocimiento, sino que es de una comunión espiritual con Dios. Por eso, el Evangelio requiere como condición previa y esencial el encuentro personal y real entre Dios, que nos da el Evangelio, y nosotros. Si nosotros verdaderamente tenemos ese encuentro personal y real con Él o no.
Esto es necesario. El Evangelio no consiste en buscar un tipo de técnica o un tipo de método, ni debe convertirse en una forma de acercarse a Dios mediante un método que nos resulta más agradables, sino que no debemos olvidar de que se trata de un ámbito espiritual que debe hacerse con un corazón sincero y verdadero de cada persona. Nosotros al estudiar Romanos, nuestro propósito no debe ser adquirir un tipo de conocimiento. A través de esto deseo acumular cierto conocimiento, ni tener como propósito el acumular un conocimiento, sino preguntarnos si estamos delante de Dios como esas personas que Él desea, si realmente vivimos como aquellos que han sido transformados. Y este asunto debe convertirse en una prioridad para nosotros antes que el conocimiento, porque lo que Dios busca es que nosotros tengamos una sola cosa. ¿Y qué es esto? Es un corazón contrito y espiritualmente ser renovados. E incluso la actitud sincera que brota de su corazón. Entonces, debemos mirar con más profundidad y prestar especial atención en el corazón y la actitud del apóstol Pablo al escribir esta carta. Y en cambio de preguntarnos al leer Romanos es, ¿qué nos está enseñando Pablo? ¿O qué quiere decir Pablo en Romanos? ¿O qué conocimiento nos quiere decir? En cambio de pensar de esa manera, debemos preguntarnos, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Qué sucede bajo el cielo y la tierra, con Dios y el cielo, con los seres humanos aquí en esta tierra y con Pablo en medio de todo esto? Debemos resolver las preguntas de este tema que son tan fundamentales. Todos nosotros tenemos experiencias como esas y nosotros aprendemos a través de las personas que nos rodean a nosotros y nosotros aprendemos cosas muy valiosas de las personas que están cerca de nosotros. Por ejemplo, podemos encontrar a los pastores, incluso a los maestros que nos han enseñado en el pasado, o incluso podrán ser los compañeros de trabajo, incluso de nuestros amigos o de nuestros padres. Incluso aprendemos de nuestros padres. Y a menudo a través de las acciones de las personas, nosotros podemos obtener esas lecciones y aprendemos cosas importantes acerca de la vida, no simplemente de una lección en sí, sino al observar la conducta o las actitudes. Y no es hablar, tú vive de esta manera o tienes que vivir así, sino que aprendemos más de las acciones de las personas, en cambio de las palabras que salen de la boca de las personas. Y nosotros, cuando una persona tiene una actitud y una conducta piadosas, entonces esas acciones mismas se convierten en una enseñanza real para nosotros y vivimos rodeados de esas personas, y cuando nosotros vemos a esas personas hay cosas que ellos consideran como con gran importancia. Ellos mismos tienen esas reglas particulares dentro de su vida, y ellos tienen ese tipo de convicciones o prioridades y certezas o incluso filosofías en el cual ellos no traspasan, sino que viven de esa manera. Y la forma de que esas personas actúan nos permite percibir su verdadera relación con Dios. Cómo ellos se han acercado a Dios, cómo están tratando a Dios, y descubrimos esto inesperadamente y así podemos decir, sí, ya veo, esa persona trata a Dios de esta manera. Y también llegamos a mirar la manera en que, cómo ellos están teniendo esa relación con Dios, cómo ellos están viviendo con Dios. Y a partir de ahí podemos incluso intuir hasta qué punto esa persona se está entregando delante del Señor.
Y no lo hace simplemente pues porque pues sí, sino que nosotros lo descubrimos al estar cerca de esa persona. Y nosotros al observar estas cosas, aunque pues no vienen de una enseñanza directa, estas cosas pueden influirnos de una manera más profunda y significativamente. Y aunque se trate de una obsesión, de una observación indirecta y secundaria, a menudo nos brinda una oportunidad más provechosa para aprender sobre la fe cristiana. Y de hecho nos transmite esas lecciones que no pueden ser transmitidas a través de las palabras. Esas enseñanzas no son hechas a través de las palabras, sino que son a través de las acciones de las personas y nos resulta pues de una manera más eficaz y son más duraderas y poderosas para nosotros. Y además no permiten y nos permite incluso reconocer con claridad pues de esas personas que pues hablan con palabras pues que son adornadas o fingidas o que son hipócritas. Podemos llegar a distinguir de este tipo de personas. Podemos podemos recibir esa enseñanza fiel a través de esto. Y así, mediante de lo que nosotros hemos visto a través de nuestro juicio frío y nuestras propias experiencias, podemos recibir con confianza lo que viene puramente de Dios. Y entonces las palabras de esa persona entonces más adelante tendrán esa autenticidad. Ya no hay lugar para la duda al ver cómo verdaderamente es esa persona. Y así podemos confiar en esa persona y así al tratar con ese tipo de personas no hay necesidad de usar pues máscaras ni pues ser cautelosos con ese tipo de personas y podemos saber que estamos delante de una persona sincera. Y el apóstol Pablo, que se presentó en la carta de Romanos, es precisamente un ejemplo que representa lo que les acabo de decir. Por lo tanto, aunque los aspectos pues teológicos que aparecen en Romanos son muy importantes, pero si estamos considerando a Pablo solo como un hombre que nos ofrece teorías teológicas, estamos viendo de manera equivocada a Pablo. Primero tenemos que abrir nuestros ojos. Lo primero que debemos hacer al acercarnos a esta carta de Romanos es conocer quién era realmente Pablo. Y así, solo así podremos comprender su enseñanza. Y al hacerlo, confirmamos que las palabras que Él nos dice a nosotros, o sea, esa voluntad y el pensamiento y el plan de Dios que nos está diciendo que salen a través de sus labios, podemos saber que son verdaderas y que son esas palabras que tienen ese peso, que reciben esa autoridad que ha sido concedida por el cielo. Y a medida que observamos más acerca de la vida del apóstol Pablo, podemos comprobar la característica única que él tiene. Y podemos ver que sus enseñanzas son verdaderas. Y lo que queda absolutamente claro para nosotros es que Dios obró de manera asombrosa a través de la vida de este hombre, que Él se acercó y intervino en su vida de una manera profunda. Y el tema que nosotros abordaremos el día de hoy es precisamente esto, que el apóstol Pablo no se lanza directamente a exponer sus razonamientos o teorías, ni intenta agradar y ganarse el favor de las personas hablando con palabras halagadoras, sino que desde el principio hasta el fin mantiene con firmeza un corazón honesto. Él se abre completamente delante de las personas, mostrando quién es Él verdaderamente, para que así
ese hombre, digamos, si la otra persona puede desconfiar de él y puede pues haber esas desconfianzas, pero entonces en cambio de pensar en esas cosas, él se abre completamente y se hace conocer a la otra persona. Y Pablo decide ganarse a los demás por medio de su sinceridad. Y por eso Él se acerca a las personas diciendo, yo me acerco a ustedes con sinceridad y antes de decirles lo que deseo enseñarles a ustedes, primero me acerco a ustedes con toda verdad y honestidad. Si ustedes me reciben a mí, entonces será bueno para ambos. Y con un corazón puro, Él se acerca a las personas. Él dice, esto es lo que yo les digo a ustedes, pero les hablaré de estas cosas, pero crean o no en esto, así es como yo soy en realidad. Y este es el apóstol Pablo. Toda persona tiene en su vida un principio, algo que guía y determina de manera, pues, de una manera su vida. Y todos nosotros tenemos algo que consideramos muy importante dentro de nuestra vida. Y para comodidad quisiera llamar esto como la motivación. Y la motivación es aquello que define lo que nosotros vamos a hacer y lo que no haremos en la vida. Y este factor es ese factor esencial dentro de nuestra vida. Y podemos ver que este factor es lo que determina la dirección y el carácter de nuestra vida. Y en este sentido, el apóstol Pablo poseía una motivación particularmente especial. Y lo que los distingue de las otras personas es su carácter y la naturaleza de su vida. Tenía una personalidad poco común y un modo de vivir totalmente diferente a las otras personas. Y esto se debe precisamente a la motivación que lo impulsaba y mantenía su movimiento. Y la motivación que Pablo tenía era totalmente diferente a los otros siervos de Dios. Incluso aunque eran siervos fieles al Señor, no era igual la motivación que ellos tenían con la que Pablo tenía. Y a lo largo pues de más de 2000 años, ha habido muchos que han servido a Dios con una actitud legalista, ya sean ministros o sea pues creyentes laicos. Y para ellos la fe consiste en cultivarse a sí mismo y cubrirse con una justicia legalista, una justicia sin efecto. Y no les preocupa si la obra de Dios prospera o no, sino su enfoque es si se está mostrándose correctamente delante de las personas y obtener un tipo de favor. Y incluso otras personas sirven a Dios pues porque están temiendo a Dios, por temor a Dios. Y su motivación es evitar a todo costo desagradar a Dios y no ser rechazado poder y no perder su salvación. Y por eso se esfuerzan a lo máximo por mantener pues seguros mediante sus propios esfuerzos. Sin embargo, todo esto es parte del legalismo. Incluso hay quienes creen en el Señor, incluso entre los pastores, que pues son atraídos de los privilegios que trae el ministerio, en la posición elevada o ser respetado por los demás. Y algunos incluso buscan precisamente esos lugares de honor. Y incluso hay personas que usan pues el ministerio pastoral para poder así resolver pues esas necesidades de pues materiales o de subsisión que puede tener. Y sea cual sea la motivación, servir a Dios, por más que sea el resultado, si el resultado pueda pues parecer pues elogiante para los ojos de los demás, si servir a Dios, si no se basa en ese deseo genuino y puro para agradar a Dios, entonces esto no se origina del Espíritu, sino de la carne. Y aunque pueda tener pues esas diferentes obras que sean visibles, Dios no recibe eso. ¿Por qué? Porque Él no busca obras como estas, sino que Él busca el fruto del corazón, ese corazón, el corazón de la persona. Y también hay otras personas que al principio sirven a Dios con una motivación pura, espiritual. Sin embargo, con el tiempo esa motivación se es transformada porque surge otra motivación que reemplace la primera. Y aunque exteriormente siguen sirviendo, pero entonces su servicio se vuelve algo mecánico y también rutinario y lo hacen simplemente porque no
pues no pueden detenerse, pero ya ese fervor del primer amor desaparece por completo y solamente lo hace con ese corazón frío. Pero cuando el servicio de Dios se vuelve algo difícil por esas razones de la carne, la motivación cambia y esa pues nueva motivación que antes tenían reemplaza el primero. Incluso llegan al momento de renunciar, y cuando la obra del trabajo de la obra del Señor se vuelve demasiado duro, entonces sus corazones están buscando siempre la oportunidad de cuándo podrán pues así dejar y abandonar esto. Incluso esperan esa incidente conveniente para poder así dejar y abandonar esto. Sin embargo, si vemos en el caso del apóstol Pablo, es completamente diferente a esto. No es que él, pues por tener dificultad en su vida, no significa que ese motivo desaparecía por completo dentro de él. O sea, no era como este tipo de personas. Y podemos ver que él recibió esos muchos ataques de Satanás, y Satanás había engañado y atacado al apóstol Pablo de muchas maneras, y podemos ver de que el enemigo traía a muchas personas a su alrededor que tenían pues ese carácter carnal, que eran egoístas, que eran centrados a sí mismos, que estaban llenos del celo y resentimiento, y esas personas que se oponían a lo que el apóstol hacía, despreciándolo y trayendo división. Por eso el apóstol Pablo fue odiado, sufrió muchos aislamientos, fue acusado y denunciado muchas veces, incluso fue agredido físicamente, incluso fue amenazado pues en muchas cosas. Y desde la perspectiva de Satanás, todo esto era para poder así, intentando hacer que Pablo pudiera detenerse y abandonar ese llamado. Pero el apóstol Pablo nunca dejó de lado su motivación, sino sabía que lo que tenía en su interior era algo precioso. Y esto era lo que Satanás estaba tratando de arrebatar dentro de él. Pero él no abandonó su primer amor, esa motivación que él tenía. Pero entonces, ¿cómo será que él pudo sostener esto? Era por su conciencia y convicción profunda que él tenía. Él entendía que su ministerio, que su vida entera existía para aquel que lo había llamado. Su pensamiento era mi vida y mi existencia pertenecen al Señor. Él tenía ese pensamiento claro dentro de él. Entonces, ¿qué es lo que esto revela también? Revela la relación que tenía con el Señor, esa relación en la cual él tenía, esa relación que él ya tenía con él era esta. Y de la misma manera, él era siervo de Dios, y él siendo siervo, entonces él consideraba que era justo y natural vivir y esforzarse por su Señor. Pero este Señor no era como cualquier otro Señor, sino que era aquel que se preocupaba por toda la humanidad, que trabajó incansablemente para poder salvarles y darles la vida. Incluso y al contemplar a su maestro, que era tan grande y verdadero, Pablo consideraba digno entregar su propia vida y servirle con todas sus fuerzas. Y su motivación está en un nivel completamente distinto a lo que nosotros, a esos motivos en el cual nosotros podemos detener. Y su único propósito era agradar al Señor. Por eso, el apóstol Pablo soportó todo tipo de ataques, todas las ofensas o las groserías o el desprecio que había podido recibir. Incluso él resistió todas las humillaciones o las traiciones que sufrió de aquellas personas en el cual él mismo había cuidado y había formado. Todo tipo de esos actos crueles y fríos e injustos y todos esos malentendidos.
Y podemos ver de que la motivación que él tenía era elevada y era firme. Por eso él no, aunque hubiera podido sentir todo ese tipo de dolor, sabía el peso de su propósito era mucho más grande que su sufrimiento. Y aunque el dolor, pues que él sufría era algo profundo y le resultaba difícil, pero él no abandonó todo eso. Él no abandonó ese llamado que había recibido. Y incluso en la manera como él trataba a las personas, como también podemos ver en el versículo que hoy hemos leído, se percibe claramente esa actitud pura y sincera que él tenía. Un corazón cálido, un afecto sencillo y desinteresado, una delicadeza en cómo pues les trataba a ellos, buscándolos, guiarlos a tener esa relación hermosa con Dios. El apóstol Pablo pues no edificó la iglesia de Roma, era una congregación que ya existía antes de él. Por lo tanto, no tenía la obligación de involucrarse en la iglesia de Roma. Sin embargo, se ve claramente que tenía el mismo corazón que Cristo tenía por esas almas que debían ser cuidadas por él. Y él tenía esa misma pasión que tenía el Señor, ese deseo genuino por la felicidad espiritual de los creyentes. Pablo no era el Señor, solo era un hombre, pero tenía el mismo sentir, un anhelo profundo por el bienestar espiritual de las personas, un fervor intenso y un deseo de caminar junto a ellos con esa sinceridad. Y él comprendía y sabía exactamente que esas almas pertenecían al Señor, pero también sentía que debía cuidarlos con todo, todo su esfuerzo, porque le pertenecían al Señor. Y él sabía, como estos son las almas del Señor, entonces yo también debo cuidarlos a ellos y yo tengo esa responsabilidad de hacer lo mismo. Por eso Pablo no solo fue un apóstol decidido, sino también un pastor ejemplar. El Evangelio, de esta manera, en realidad es necesario conocer el trasfondo de qué hay en el corazón de esa persona. Y así como podemos ver en el caso del apóstol Pablo, su perspectiva no era egoísta ni se limitaba a mi iglesia o nosotros, sino que la mirada que él tenía de la obra de Dios se extendía mucho más allá de la iglesia local y abarcaba a todo el mundo. A todo el mundo. Por eso consideraba que él debía ser usado en todo lo que Dios estaba haciendo y mantenía una perspectiva universal. Y aunque enfrentaba grandes dificultades y sufrimientos, y para poder cumplir esa misión debía asumir responsabilidades que eran tan grandes que a simple vista parecían demasiados para él. Sin embargo, él realizó esas obras que los demás no querían hacer. ¿Qué era esto? Era agradar a Dios, y aunque para las personas esto puede parecer algo inútil. Por eso, los intereses terrenales que normalmente puedan mover a las personas, y aunque viene dificultad, las personas dicen, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Y aunque no digan esto abiertamente, podemos ver de que ellos tienden a desconfiar o incluso a protegerse a sí mismo para poder tener su propio beneficio. Pero Pablo dejó todas esas cosas. El interés de Pablo era el interés del Señor. El interés del Señor era lo que él tenía su enfoque. Lo que el Señor desea era lo que él deseaba, y la obra del Señor que el Señor realizaba era su misión. Y eso es lo que llama en Efesios como ser lleno del Espíritu Santo. Las personas del mundo suelen pensar, ay, pero si yo no lo hago, entonces alguien más lo hará.
Y lo mismo ocurre con el Evangelio. El Evangelio cristiano, alguien más lo hará. Pero ¿quién lo hará realmente? Si usted piensa que alguien más lo hará, entonces nadie lo estará haciendo. Entonces, ¿quién más lo hará? Y el apóstol Pablo era uno igual junto como con nosotros. Era un ser humano como cualquiera. Pero mientras muchos concluían diciendo, alguien más lo hará, él pensó, yo debo hacerlo. Y él trascendió todas las fronteras, los intereses personales y las preocupaciones meramente humanas, se dedicó fielmente a servir por el bien del reino del Señor. Su visión era verdaderamente amplia, una perspectiva cristiana integral y universal, y se orientaba al avanzar el Evangelio a todo el mundo, en dispersar todo el Evangelio a todo el mundo. Por eso, a diferencia de algunos creyentes actuales, como que han traído dificultad a la iglesia, que solamente buscan sus propios intereses, Pablo no se movió según el cálculo de cómo puede recibir esos beneficios o cómo puede él tener esas cosas de este mundo. Y él no fue como este tipo de personas que debo ya cambiar por esas personas o por buscando su propio favor, ni tampoco distorsionó la verdad de la palabra para obtener un propio beneficio, ni sintió celo por otras iglesias o otros pastores, ni trató de criticar o desacreditar a otras personas, y tampoco era indiferente a los demás, tratando de solamente concentrarse en sí mismo. Y si vemos en esa perspectiva, como vemos en 1 Corintios 16, se percibe claramente de parte en parte esos aspectos de su carácter. Y aquí, como nos dice a nosotros, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Está diciendo, yo soy quien estoy escribiendo esto, pero yo soy aquel que amo a Dios, y todos ustedes también deben amar al Señor. Y si no es así, sea anatema, o sea que será maldecido. Y aunque el contexto de este versículo puede ser un poco diferente, aquí Pablo habla del destino de su propio pueblo, de sus compatriotas judíos, pero él les expresaba diciendo, conteniendo ese corazón sincero, diciendo, deseo que todos ustedes sean salvos, aunque yo mismo pueda sufrir maldición y vaya al infierno. Yo deseo que todos ustedes puedan cambiar. Era el deseo ardiente que él tenía. Y luego, si vemos esto, se nos ha confiado el misterio de Dios. Solo debo ser fiel, que la gente hable mal de mí y me juzgue. Esto no me importa. Pero ¿quién desea y juzgar todo esto? Es el Señor. Aquel día, el que juzgará al final, todo esto lo hará el Señor. El Señor juzgará todo esto. Y todo será revelado delante del Señor. Por eso yo actúo con sinceridad. Y también dice, y aunque haya muchos maestros en Cristo, no hay muchos padres, yo os he engendrado en la fe. Y es verdad que algunos hijos puedan no reconocer plenamente a quien los han criado, pero Pablo hablaba de un corazón, desde un corazón de padre, con muchos sacrificios y sinceridad. Y nosotros, al ver esto, entonces debemos tener claro esto. No podemos considerar a Pablo como uno más entre muchos. Y si les explico un poco más el contenido del pasaje del día de hoy, en el cual si miramos cómo él primero se abrió delante de las personas, y la situación era la siguiente. En la iglesia de Roma apenas conocía al apóstol y habían escuchado del nombre de Pablo, pero no conocían bien quién era él, pero habían recibido esa carta extensa y seria de Pablo. Por eso, antes de que ellos se sorprendieran y tuvieran curiosidad de quién era, de por qué les diera esta carta, él primero, por eso se introduce a sí mismo y también les explica la situación en la cual estaba. Y por eso el hecho de que les hablaba y les escribió esta carta de Roma,
a los romanos, pues muestra que él verdaderamente se preocupaba y tenía un gran interés desde lejos hacia ellos. Deseaba el bienestar espiritual de ellos y estaba orando desde antes por ellos, pero él no podía visitarlos desde antes. ¿Por qué? Porque la situación en la cual estaba no era fácil, pero incluso más adelante él incluso revela su deseo de visitarlos. Y en las palabras del apóstol Pablo también pueden ser descubiertas en otro aspecto. Y algunas personas podrán pensar, ay, pero entonces solo pues Pablo dijo estas palabras solamente por cortesía o por palabras para elogiar a esas personas o ganarse a esas personas. Pero Pablo no actúa de esa manera. Hoy en día muchas personas utilizan la adulación o los cumplidos como para poder pues ganarse una persona o tener un tipo de éxito. O incluso hay esas personas que ganan el favor de algunas personas pues poderosas para poder así recibir un tipo de ventaja. Y si vemos en la actualidad, las cartas en general no reflejan la verdad del interior de las personas. Y como luego con la modernización, podemos ver que las cartas ahora se convierten como esos documentos que de un carácter comercial o formal, e incluso utilizan frases que son amables pero no tienen ese corazón sincero. Por ejemplo, si vemos en la actualidad esos documentos legales o esas notificaciones formales, usan expresiones como deseamos sinceramente el éxito y el progreso de su institución, pero en realidad no desean esto, sino que solo dicen por decir. Pero entonces, aunque dice, ay, deseo que ustedes sean, pues puedan triunfar y tengan éxito, pero piensan, ay, deseo que esa institución o esa persona pueda ser destruida. Pero si vemos en el pasado, el escribir una carta era algo muy difícil, era algo muy serio. Hoy en día podemos enviar un mensaje y pues luego más adelante, luego 30 minutos decir, ay, me equivoqué y volver a escribir otra carta. No habrá problema en esto. Pero cuando si vemos el proceso de enviar una carta era complicado y pues tomaba mucho tiempo, y entonces así el contenido que tenía también era de gran importancia. Por ejemplo, si vemos en el versículo, pues en el siglo XVIII, el viaje entre Europa y América podía pues tomar más de un mes. Y si alguien quería enviar una carta, pues tenía que esperar 2 meses, ir y volver para poder así recibir la respuesta. Por eso, en aquel tiempo, pues el escribir una carta era como si fuera la última carta que uno escribiera a esa persona. Por eso, esa carta tenía que tener todo pues ese gran peso e incluso tenía que transmitir lo que quería a la otra persona. Pero tenemos que saber que esta carta de Romanos tiene su origen de Dios. Por eso Pablo no era alguien que vendía la verdad o que estaba interesado con un interés barato. Por eso, entre los personajes que aparecen dentro de la Biblia, Pablo se encuentra en lo que más que sobresalen. Y pues nosotros, si vemos en nuestra realidad, ustedes y yo, tenemos ese encuentro con el Señor. Pero si vemos en el caso del apóstol Pablo, él tuvo pues ese encuentro tan impactante que transformó su vida, y podemos ver de que él, a través de la llenura del Espíritu Santo, él experimentó constantemente la presencia del Señor en su vida, y esa voz del Señor lo acompañó en toda su vida. Pablo era uno de los personajes más sinceros en toda la Biblia, que un hombre que temía al Señor, que amaba sinceramente al Señor y que no trataba no era como cualquier otra persona que solamente trataba superficialmente al Señor, y que en su interior era engañoso o manipulaba a las personas o trataba de obtener una ventaja de los demás. Sino que él no era aquel que era este tipo de persona, sino Pablo enseñó la voluntad de Dios para librar a los pecadores de la esclavitud del pecado y guiarlos a una vida que sea apartada del pecado. Y esto es lo que podemos encontrar a lo largo de Romanos
16. Y desde Hechos de los Apóstoles hasta muchos de los pasajes bíblicos, Pablo muestra una similitud en lo que dice, pues siempre está hablando de lo mismo. Por eso, en sus escrituras no podemos pensar, ay, bueno, esto pues le dice para poder caerles bien. No podemos pensar de esta manera. Si vemos en el Nuevo Testamento, que fue traducido del griego, si cierta parte es interpretada libremente, entonces podría perder el núcleo, el centro espiritual y del mensaje que está tratando de decir. Por eso se procura traducir de manera fiel sin alejarse de la palabra original de la palabra. Y aunque esto en el texto de nuestro idioma puede sonar algo extraño y ya un poco antiguo, y por ejemplo si vemos en la Biblia que nosotros estamos leyendo, vemos que el lenguaje es algo antiguo, y sus expresiones pueden parecer un poco raras y pocos naturales, y nosotros así podemos pensar, ay, pero entonces, ¿por qué será que ese texto fue puesto al azar? Pero queridos hermanos, tenemos que pensar y saber que cada palabra y cada orden de la palabra fue cuidadosamente elegida con precisión, y es algo hermoso y tiene esa profundidad intelectual. Por eso no debemos tratar la Biblia de manera superficial y pensando que esto no es así. Y la persona que menosprecia la Biblia y toma de esta manera, considera la palabra de Dios de manera ligera, no podrá entender la palabra de Dios y malinterpretará el carácter de Pablo. Y si vemos el versículo que hoy hemos leído, Pablo dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Y el énfasis que está diciendo es que él está sirviendo en su corazón, o sea, aquel que sirve en su corazón, en su espíritu, y yo soy testigo de él. Y está diciendo, yo les hablo pensando en esto, y yo siempre he orado por ustedes. Y está diciendo, Dios es aquel que es testigo de la sinceridad que tengo hacia ustedes. Incluso en Romanos 9 también dice, digo la verdad, en Cristo no miento. Y esto es completamente diferente a muchas personas que hemos visto a lo largo de los años que hablan mentira. Pero Pablo siempre mantiene una voz y consistente diciendo que él está hablando de la verdad. Y por ejemplo, dice, lo que yo os escribo no es mentira ante Dios. Y también dice, no creéis que doy excusas o estoy excusándome delante de ustedes. No es así. Incluso si vemos en 2 Corintios, dice, la verdad de Cristo está en mí y no me detendré en proclamarlo. Y entonces, ¿acaso no es amor? Dios es testigo, no es mentira. Si digo esto, lo digo con corazón verdadero. Si les digo que yo los amo a ustedes, yo sinceramente los amo, porque esto es algo que el Dios que yo sirvo en mi corazón, el Dios que sirvo en mi espíritu, conoce. Y también así es como también enseña en Efesios, diciendo de que lo que enseña lo verdadero es la iglesia. Y si vemos también acá, en Efesios, y también está diciendo de que nosotros tenemos que llegar a esto, de que nosotros tenemos que hablar de la verdad, que esto tiene que ser primero, tenemos que abandonar nuestro viejo ser. Y si vemos nuevamente, Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y si vemos esto nuevamente, Pablo enfatizó que no es como esas personas que sirven en el mundo y que no es como la persona, como su antiguo yo. No es alguien que era frío, que solo buscaba su propio éxito, siendo indiferente y egoísta, ni siendo mecánico y siendo frío. El apóstol Pablo
fue formado dentro de la iglesia judía y era un fariseo, y vemos que en sus acciones era una persona que era disciplinada y estructurada dentro de esa estructura pues del judaísmo, y conocía a muchos pues escribas, a muchos sacerdotes, saduceos y a muchos fariseos. Conocía a todo este tipo de personas. Sin embargo, lo que él había, pues, luego de tener ese encuentro con el Señor en el camino de Damasco, había comprendido esto. Comprendió esto. Todo el judaísmo, o sea, todos los judíos están sirviendo a Dios desde la carne. Todos ellos están sirviendo a Dios desde la carne. Por eso, entonces, y en sus prácticas, y aunque aparentan ser religiosas, estaban centradas en la carne, en los intereses personales, en la percepción propia y en el egoísmo, y sus cultos eran pues mecánicos, rutinarios y externos. Y si vemos esta palabra, está diciendo lo siguiente: yo también era uno de ellos. También yo vivía según la carne, me ocupaba en cuidarme a mí mismo, me preocupaba por mí mismo y construir mi propia perfección, y no importaba nada de lo demás. Yo solamente buscaba mi propia justicia y no importaba si la iglesia era destruida o no. Yo solamente me enfocaba a mí mismo, no importaba si la iglesia era destruida o la nación era destruida, solamente me enfocaba solamente en mí. Así era yo antes, y esto es lo que está tratando de decir esta palabra. Y yo he cuidado mi justicia de manera constante y estricta, pero después de encontrarme con Jesús y de que el Espíritu de Cristo habita dentro de mí, ahora sirvo en espíritu y en verdad. Y tal como Juan dice, en espíritu y en verdad les sirvo. Y dice: desde ahora mi única preocupación e interés es agradar a Dios, agradar a Cristo, y no busco mi propio placer. Cristo tampoco vino para complacerse a sí mismo. Si busco mi propio placer, no tendría que enfrentar dificultades ni tendría que actuar con gran fervor, pero mi interés está en hacer lo que agrada al Señor. Y ahora también dice en el versículo diciendo: doy gracias a mi Dios. Y esto se refiere a los santos de Roma, que en aquel tiempo vivían recibiendo muchas persecuciones, aunque ahora decimos como la iglesia de Roma como algo grandioso, pero ellos tuvieron que recibir muchas dificultades, pero él estaba agradeciendo a Dios por su perseverancia. Y luego dice: mi Dios. Nadie más en esa época podía hablar así acerca de Dios. Ninguna otra religión puede expresar a Dios diciendo mi Dios, como si estuviera hablando de su propio amigo o de su amado Señor. Por eso él servía al Señor desde su espíritu, desde corazón. Y también continúa diciendo: con respecto a todos vosotros. Y aunque no lo conocía personalmente, estaba abarcando a todos sin disensión, sin fijarse en la apariencia, y sino que consideraba a todas las personas como su objeto de amor. Y esto es porque ellos formaban parte del propósito de Cristo, de la obra de Cristo. Y incluso dijo: incluso no dejo de orar por ellos, los creyentes que estaban lejos. ¿Quién era que estaba siguiendo orando? Era Pablo. Y no tenía ninguna relación con la iglesia de Roma, pero siguió orando por ellos. Pero ¿por qué será que no los visitó? Era porque se estaba esforzando por visitarlos, pero no se le dio la oportunidad. Todo camino había sido bloqueado. Pero entonces rogando que de alguna manera tenga el fin un próspero viaje para ir a vosotros. Pero entonces acá cuando dice un próspero viaje, significa el viaje, que sea un viaje seguro, sin obstáculos.
Y originalmente, si vemos el versículo 10, dice, deseo un próspero viaje para ir a vosotros. Sin embargo, finalmente, más adelante, él llegó, pues fue a Roma, y aunque fue como prisionero, y no fue fácil el camino, pero fueron duros el camino para ir a Roma, pero más adelante fue. Pero queridos hermanos, el Dios que nosotros creemos, el Dios que nos da el Evangelio, no nos da simplemente un tipo de conocimiento, sino que se acerca a nosotros con su sinceridad, con su amor eterno que no nos destruye, con su misericordia ardiente, con su fidelidad constante, con su infinita paciencia, se acerca a nosotros con una dedicación absoluta de así cumplir con la promesa, con lo que Él nos ha declarado. Y nosotros estamos confiando, que estamos creyendo en Él y estamos confiando en Él. Y espero que todos ustedes sean personas que ustedes puedan confiar a Dios con todo corazón, que no sean en su carne, sino que puedan preparar desde sus corazones en amarlo a Él. Si ustedes son verdaderamente de Dios, entonces espero que todos ustedes, toda preocupación e interés, sean igual que Dios. Y así ustedes puedan servir a Dios y puedan ser sus siervos. Y les en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando nosotros oramos, vamos a decir todos juntos, Señor, deseo servirte con mi corazón y perdona mis debilidades y mis insuficiencias, y me esforzaré para ser santo como lo tú eres. Te serviré con mi corazón, haré tu obra. Me acercaré a ti y te serviré con mi sinceridad, con toda honestidad. Y acéptanos a nosotros y obra en nosotros. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님의 그 신혜를 감사합니다. 우리가 이전에 살면서 육신을 위해 살고 육신으로 살고 육신의 목적을 두고 있었으나 이제 우리 주님의 은혜를 받고 성령의 정말 감화를 받으며 성령 충만하여 이제는 주님의 뜻을 따라가기를 원하오니 우리를 받아주시고 역사해 주시옵소서. 우리의 삶이 변화되고 우리의 동기가 바뀌게 하여 주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda a todos los miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy, conmuévelos y llénalos del Espíritu Santo y permite que podamos usar el tiempo que nos has concedido para este ministerio y la nueva vida que nos has dado de una manera que te puedan agradar. Ayúdanos a entregarnos completamente delante tuyo y haz que nuestro motivo esté dirigido a ti, que nuestra dedicación sea sincera delante de tu presencia, que nuestros corazones te puedan servir, que podamos complacerte en espíritu y en verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros, al creer en Jesús y al estar delante de Él, debemos hacerlo según la voluntad de Él. Y así es como el Señor nos está diciendo, y espero que todos juntos podamos entender el corazón del Señor a través de la alabanza. 사랑하는 내 딸아, 너
너의 자금도 내게 귀하다. 너와 함께 걸어가는 모든 시간이 내게 힘이라. 사랑하는 아들아, 내 연약함도 내게 큼이라. 너로 인해 잃어버린 나의 양들이 돌아오리라. 조금 느린 듯해도 기다려주겠니? 조금 더딘 듯해도 믿어줄 수 있니? 내가 가는 그 길 절대 헛되지 않으니 나와 함께 가자. 앞이 보이지 않아도 나와 봐주겠니? 이해되지 않아도 사랑해주겠니? 너의 눈물의 기도 잊지
Aleluya. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, 은혜와 하나님 el amor de Dios 크신 사랑 y la comunión del Espíritu Santo 함께 예배드린 sea con todos los miembros de la iglesia y todos los bereanos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 우리 마음으로 우러나는 감사 올리시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy con corazón sincero. Queridos hermanos, gracias